Gracias amigos por seguir con nosotros en Abriendo la Mañana. Y ya hoy miércoles tenemos nuestro primer invitado en el segmento de la entrevista central, y es que está con nosotros el diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, Eddie Montaz, miembro también del Comité Central de este partido, y con él vamos a hablar interesantes temas en este miércoles. Muy buenos días y bienvenido a Abriendo la Mañana. Ese hello me suena interesante, pero permítame tomarme un cafecito. El chamo puso a Valero y el diputado. Temprano siempre es importante tomarse su cafecito. Yo sé que los dominicanos que están aquí, sobre todo los de la diáspora dominicana en Estados Unidos, que este es para mí el canal que más se ve en el exterior, porque así lo dijo, lo dijo el diputado. Así se manifiesta, o lo manifiestan esos solidarios ciudadanos dominicanos que están en el exterior. Y también aprovecho para saludarle a ustedes, agradecerles la invitación y sobre todo a esa audiencia que tempranito, me parece que casi igual que yo, que se levanta a las 5 de la mañana, se despierta con este canal, que es fácil de encontrar porque es el 33. Ay, gracias. Eddie no es fácil, mi amor. Es. Un comunicador nato. Diputado, es bueno ver jóvenes como usted en la política, empoderados de temas sociales, de causas que la población exige en este sentido. Lo hemos visto, por ejemplo, con el tema del 30% de la AFP, también lo hemos visto con el tema de la seguridad ciudadana, con uno de los jóvenes, Eric, que lamentablemente todavía no hemos tenido noticias sobre su desaparición a un mes. Nos gustaría como que usted nos hablara un poquito de todas estas iniciativas que usted está dando al frente con relación a unos temas tan fundamentales para el país en este momento. Bueno, pudiéramos dividir en dos, porque son dos bloques. Porque al final, independientemente de que todo va dirigido hacia la gente y generando políticas públicas hacia la gente, pues entonces son dos temas diferentes. Yo estoy abierto a iniciar con el que ustedes quieran. Pero 30%. 30%. 30%. Me interesa. Correcto. Miren, estuve en un debate en estos días, en un programa radial nacional, de impacto nacional, comentando como invitado, junto al profesor Eduardo Jorge Prat, junto al también profesor Jaime Aristia Escuder, Leimi también Lora, una joven brillante que por demás bellísima, y estuvimos debatiendo sobre este tema, porque no solamente es la entrega del 30% de la AFP que la sociedad en su legítimo derecho está en condiciones de exigir, pero para mí lo más trascendente de este tema es que nos pongamos de acuerdo también en la ley de modificación de 8701 para ver cómo podríamos mejorar las condiciones hacia mañana para que los trabajadores al momento de su retiro entonces tengan mejores condiciones. Pero antes que eso, a mí me gusta siempre decirlo, yo formo parte en la Cámara de Diputados, orgulloso de ser diputado, ustedes hablaban aquí de legisladores hace un momentito, de la comisión bicameral que estudia la modificación de la ley 8701, que la ley 8701 sobre seguridad social comprende los riesgos laborales, comprende las administradoras de salud, los riesgos de salud, la ARS, y comprende las administradoras de fondos de pensiones. Es una reforma integral a la ley que para mí es la ley más que importante que tiene la República Dominicana, porque siempre se dice que la cara de la libertad es la educación, pero para mí la cara de la libertad es la salud, porque sin salud no se puede estudiar, sin salud no se puede comer, sin salud no se puede bailar, tomarse su cervecita o beberme un cafecito como lo estoy haciendo aquí con ustedes. Y también formo parte de la comisión especial que se crea en la Cámara de Diputados para estudiar la ley transitoria, porque ya la propia ley de 8701 tiene los mecanismos de cómo entregarse los fondos de las pensiones. Entonces se deposita, es bueno que uno edifique para los que nos escuchan entiendan los procesos del Congreso. Entonces es necesario introducir una ley transitoria que es la que permite que las administradoras de fondos de pensiones entreguen hasta un 30% de los fondos de los trabajadores. Y a mí me gusta siempre, cuando trato este tema, partir de un síntoma que no solamente yo, también pedí los registros
de cómo se mueve la data en las redes sociales, porque ya, gracias a Dios, hoy en día, producto de la tecnología, nosotros podemos darnos cuenta qué piensa la sociedad en las redes sociales. Ustedes saben el impacto de las redes, que ya veo que Lorena me está tirando una foto, imagino que va para las redes de una vez. Normal. A partir de abril, yo siento como diputado, como representante, que a partir de abril es que inicia el proceso de presión de la sociedad para el retiro del 30%, pero sobre todo, se incrementa en junio. No quiere decir esto que el reclamo ciudadano existía. Ahora, cuando analizo el porqué, porque este fenómeno de la explosión, sobre todo en junio, del reclamo de la sociedad ante el 30%, y es que me doy cuenta que la desactivación de los programas sociales en pandemia, Sí. fase 1, que era para los desempleados suspendidos, fase 2, que era una parte que el gobierno le daba a los empresarios para tratar de sostener sobre todo las micros y medianas empresas, y le daba una parte, subsidiaba una parte en la pandemia y el empleador ponía otra. El quédate en casa, que era el respaldo para la gente en sus casas para poder mitigar el tema del alza de los precios de la comida, y el PATI, que era un subsidio que se le daba a esos trabajadores informales, que como los herreros, como los barberos, que se le daba un subsidio en un contexto en que un país y el mundo está sufriendo un problema pandémico que se traduce en una crisis económica. Entonces, a raíz de la desconexión de ese tema, es que hemos visto esta presión. Pero además, hay otro punto que a mí me gusta siempre señalar. En nuestros roles de representatividad, en la modificación de la ley 8701, hemos estado recorriendo el espectro nacional, cerca de ya del 75% del espectro nacional, escuchando a la gente. Eso es lo que se llama las vistas públicas. Lo que ustedes saben, han escuchado, que se llama vistas públicas. Porque es un proceso natural en una modificación de una ley o en una creación de una ley nueva, hacer vistas públicas, porque nosotros como representantes lo primero que tenemos que hacer es escuchar a la gente. Y se han adueñado dos temas de manera particular en esas vistas públicas, que son el reclamo por el 30%, un legítimo derecho que tiene la sociedad en un contexto sobre todo de un abandono del gobierno o visiblemente un abandono tras la desconexión de esos programas. Y un porque manejo poco transparente de esos fondos. Se beneficiaban más de 2 millones de familias de ese tema, y el tema de la cobertura. Pero hay tres casos especiales, que a mí me gusta siempre traer en contexto para poder explicar por qué yo, como diputado, asumo la causa. El primer caso es un señor de Asua, de 52 años. Ese señor me dijo en esa vista pública, nos dijo, caramba, yo tengo 52 años de edad, 52 años de edad. Yo soy un profesional con experiencia, pero yo no consigo empleo en el sector privado. Yo tengo capacidad de emprender en un negocio donde realmente yo pueda tener sostenibilidad, pero yo tengo que esperar a los 60 años para poder iniciar el retiro de las pensiones. Y ver si ¿Cómo está es vivo posible que yo no pueda retirar parte de esos ahorros porque en 8 años me voy a morir? Hay otro caso particular de Magalis en San Cristóbal, me gusta siempre decirlo porque la conozco, que Magalis tiene 40 y tantos, no me gusta mucho decir su edad por el tema de la edad de ustedes. Magalis tiene 40 y tantos años de edad, y Magalis trabajaba en un salón formal de la capital, que me reservo el nombre por el tema de publicidad, para no darle publicidad gratis. No, gratuita. Y Magalis me dice, Eddie, yo no consigo trabajo. Yo con esos chelitos que tengo ahí, utilizando el mismo lenguaje de ella, Sí. puedo poner un salón aquí en San Cristóbal y emprender, pero tengo que esperar 55, 60 años, como dice la ley, para iniciar el proceso del retiro de esos fonditos que yo tengo ahí. Y otro caso de Diloné en Santiago, porque a veces, miren, nosotros subestimamos a la sociedad, sobre todo la clase política, y ahí hago una culpa. Aunque yo no lo practique porque yo soy joven, soy nuevo en esto,
pero yo estoy muy orgulloso de la calidad y con el interés que los ciudadanos dominicanos van a esas vistas públicas, que muchas veces, aunque yo me sé bien la ley, probablemente se saben mejor la ley que nosotros. Y el caso particular de Diloné nos dice, en esa vista pública, ¿cómo es posible que el 80% de los ahorros que nosotros tengamos de los trabajadores más los beneficios que eso genera esté en un lugar donde el retorno invertido, donde el retorno sea nuestros mismos impuestos? Porque cuando yo oigo eso me quedo tranquilo porque él no lo detalló e investigo. Y ese 80% está entre certificados de Hacienda, en bonos de Hacienda en calidad de préstamos y certificados del Banco de Reservas. Entonces, cuando yo analizo el contexto de esta situación y este revuelo social, que ya no solamente es la clase media, que es la clase baja que lo reclama, sino que ustedes mismas también, que son clase media, en algún momento determinado le ha pasado por su cabeza, caramba, yo necesito mi 30%. Ustedes saben cuál es el problema real en esto. Es un problema de legitimidad social. ¿Por qué? Porque las administradoras de fondos de pensiones, si bien es cierto que hacen un trabajo para asegurar el futuro de nosotros, han tenido una situación clara, y es que comunicacionalmente durante 20 años no le han ido explicando a la población hacia dónde va mi dinero, qué hacen con mi dinero. No hay transparencia. Entonces eso es lo que provoca, probablemente sí, porque la transparencia podría ser otra cosa. Ahora, que no nos explican que nuestro dinero, dónde está nuestro dinero, dónde van nuestras inversiones, porque al final eso es un dinero de los trabajadores. Y eso es lo que provoca, además de que la gente entiende que ese dinero no está invertido en un valor agregado, sino sobre todo en lugares donde simplemente genera rentabilidad, porque si lo invertiríamos más en que tú puedas lograr una primera vivienda a bajo costo, que en un respaldo a estos emprendedores, sobre todo en el mundo de hoy, de una economía, sobre todo donde la economía naranja es la que está imperando. Entonces eso ha provocado esta situación generalizada, que mucha gente vea a las AFP como sus enemigas, pero además que vea ese reclamo de ese 30% como una esperanza para salir de la crisis ante la desactivación de esos programas sociales de pandemia, porque nosotros tenemos que estar claros y reconocer. El propio Banco Central dijo que en enero que cerca de 200,000 dominicanos todavía faltaba por recuperarse en términos laborales. Y lo preocupante de eso es que 3 de cada 4 son mujeres. Por tanto, ¿cómo un legislador, en este caso yo, Eddie Montaz, de San Cristóbal, un joven que ingresa a la política con mucha ilusión, tratando de desarrollar mi país, pero sobre todo mis representantes, que estoy muy orgulloso de serlo, cómo nosotros le decimos que no desde un legislador, asumiendo el compromiso de la representatividad, ante ese derecho legítimo que por demás lo ampara el artículo 51 de la Constitución sobre propiedad privada y la capitalización individual, se supone que es un dinero de nosotros? ¿Cómo le decimos que no nosotros a la gente? Lo que tenemos que hacer es buscar los mecanismos, ser responsables, buscar los mecanismos para que en términos macroeconómicos la sociedad dominicana o el país no se vea afectado, y aprender de los modelos de Chile y Uruguay cuáles fueron los errores para entonces nosotros no cometerlos. Bueno, yo lo veo perfecto. Te quería preguntar, cuando oigo la exposición tuya con relación al tema de cuando ya salen las fases, salen las ayudas y todo eso, pero seguimos viendo que en el Congreso se siguen aprobando préstamos. ¿Para qué? No tenemos ayuda, no vemos inversión directa, porque las vacunas aquí se están regalando. ¿Qué está pasando con ese dinero que se está tomando prestado? Esta semana me parece que también aprobaron 100 millones más. No, esta semana no. Ayer íbamos a seccionar, no se pudo seccionar por varias razones, pero... Pero está pendiente ese préstamo. Más de ahí. Okay. En comisión hay muchísimo más. ¿Qué es lo que está pasando con los préstamos? Miren, yo formo parte como invitado, porque todos los diputados podemos asistir a las comisiones. Yo formo parte como invitado de la Comisión de Hacienda. Y a mí me gusta ser muy responsable, porque a mí no me gusta satanizar el tema de los préstamos.
El problema de los préstamos son dos. Primero, ¿para qué se van a utilizar? Una inversión pública de un gobierno actual que ronda por un 25%, donde hay cerca de 5.000 millones de dólares en caja, que según la Dirección Nacional de Presupuestos o la Dirección General de Presupuestos no se ha ejecutado. Sabrá Dios la cantidad de intereses que hemos tenido que pagar la sociedad dominicana por ese dinero no usado. Y en segundo lugar, ¿para qué se van a utilizar? Pero además, la velocidad del endeudamiento en que llevamos la República Dominicana y que por eso nosotros, la bancada que yo represento, no está en la situación de seguir en este momento aprobando nuevos préstamos porque tienen que gastar ya lo que tienen. Y la velocidad del endeudamiento desmedido que lleva el gobierno de la República Dominicana, lo que va a conducir en un momento determinado es a que nos venga el Fondo Monetario Internacional al país y nos presionen los organismos internacionales para tener que hacer una reforma fiscal. Y una reforma fiscal en un contexto de crisis donde todos sabemos nosotros que a quienes afecta más esa clase media, entonces yo creo que sería un acto lesivo para la sociedad en este momento. Diputado, Difícil. hay muchos temas que conversar porque hay que hablar temas políticos. Es momento de una breve pausa y cuando retornemos bajamos nuevamente con usted en la entrevista central de este miércoles. No se muevan.